Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Jueves de Investigación en el INA, en este nuevo año del 2021. Estamos en esta ocasión con la investigadora Claudia Elizabeth Delgado Ramírez. Atrás de cámaras está Daniel Ruiz Cancino y yo soy María Gracia Castillo de la Asociación de Profesores Jubilados del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos en esta serie de charlas que el sindicato ha promovido con el objetivo de difundir qué es lo que hacen los investigadores en el INA, cómo se vincula con la sociedad, la importancia que tiene para la conservación de los bienes y del patrimonio cultural, y cómo los recortes presupuestales han afectado esta investigación y, por tanto, la conservación y difusión del patrimonio y los bienes de todos y cada uno de los mexicanos. Claudia Elizabeth Delgado Ramírez es investigadora del INA, adscrita desde 2002 a la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte de México, donde ha desarrollado diversos proyectos de investigación e impartido cursos de grado y posgrado. Tiene licenciatura en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Unidad Chihuahua, maestría en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social en coordinación con la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Unidad Chihuahua, y doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene perfil deseable PROMED y obtuvo el reconocimiento de estímulos a la investigación INA 2018-2020. En 2015 recibió el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis doctoral en Humanidades y el premio universitario al medio ambiente de la UNAM, también por la tesis doctoral. Ella es miembro de la Red de Profesoras Universitarias de Chihuahua, de la Comisión de Prevención sobre Violencia de Género del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INA, del Movimiento Malinche, de la Academia de Antropología Social de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, del Núcleo Académico Básico del Programa de la Maestría en Antropología Social, y perteneció a la Asociación Mexicana de Etnobiología entre 2016 y 2018. Claudia ha coordinado la línea de Cultura, Trabajo y Economías en el norte de México entre 2018 y 2020 en la Maestría de Antropología Social de la Escuela de Antropología del Norte de México y el equipo de investigación Frontera Noroeste en el Proyecto Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio. Tiene diversas publicaciones científicas y de divulgación y ha presentado ponencias nacionales e internacionales, dictado conferencias, desarrollado exposiciones fotográficas y museográficas, así como coordinado y participado en talleres infantiles. Su trayectoria académica ha girado en torno a la economía, el conocimiento ecológico local y el manejo de recursos bioculturales de comunidades indígenas y no indígenas del noroeste de México. También a las culturas marítimas. La antropología económica ha sido el eje de sus investigaciones. Actualmente tiene a su cargo el proyecto titulado Producción y Reproducción Social, Mujeres, Trabajo y Hogares en el Norte de México y otros sobre vulnerabilidad y resistencia de las comunidades costeras en Baja California frente a los florecimientos algalles nocivos, la marea roja. Claudia ha titulado su participación en este espacio Gente de Mar, Modos de Vida y Patrimonio en el Noroeste de México. Claudia, cuéntanos de qué haces. Hola, buenas tardes. Pues como ya María Gracia me presentó, soy Claudia Delgado, soy profesora e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y estoy adscrita aquí a la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. He hecho varias cosas, creo que todas y todos los investigadores de INA tenemos proyectos, digamos, de investigación sobre los que trabajamos, pero generalmente atendemos luego algunas otras cuestiones, intereses, temas que son relevantes en la materia de trabajo del instituto, ¿no? Entonces, particularmente cuando estuve comisionada y adscrita también al Centro INA Baja California, y pues aquí tuvimos la oportunidad de estar realizando
varias investigaciones, diagnósticos con jornaleros, por ejemplo, en San Quintín, pero también con población indígena nativa. Estuve también trabajando con pescadores de altura, aunque generalmente he trabajado con pesca ribereña, con pescadores de pequeña escala o artesanales, como son mejor conocidos. Y una de las líneas, digamos, que trabajé, que tuve la oportunidad y el gusto de trabajar de manera un poco ya más sistemática en Baja California, fue precisamente que tiene que ver con los patrimonios de la gente de mar y con sus modos de vida, obviamente, ¿no? En mi trayectoria de investigación había tenido la oportunidad de trabajar sobre todo con pescadores, como les comentaba, con pescadores de pequeña escala o artesanales, tanto en el litoral sonorense como en el litoral baja californiano, sobre todo del lado del Pacífico. Y aquí pues básicamente estuve desarrollando investigaciones sobre esto que llamamos las culturas pesqueras, ¿sí? Es decir, cómo estas sociedades, estos grupos, digamos, y comunidades de oficio, que son los pescadores, establecen una serie de estrategias y ponen en marcha toda una serie de conocimientos, por ejemplo, muy importantes, de conocimientos empíricos que van aprendiendo generación tras generación, pero sobre todo en su vida y su trabajo cotidiano, diario, ¿sí? Este conocimiento que van desarrollando sobre los recursos naturales, sobre el entorno, el ecosistema en el cual están inmersos de manera ineludible, precisamente por su actividad de trabajo, ¿no? Por el mar, digamos, como parte de esta forma o este modo de vida de los pescadores. Y entonces había trabajado sobre todo estas culturas pesqueras, justo desde la perspectiva del manejo y del aprovechamiento de los recursos marítimo pesqueros. Sin embargo, en Baja California, como mencionaba, tuve la oportunidad de conocer y de ir trabajando sobre otras formas, digamos, otros patrimonios culturales que tienen que ver no solo con los pescadores ribereños o los pescadores de pequeña escala, sino con la gente en realidad que depende y cuya vida, digamos, se desarrolla sobre todo o a partir del mar, ¿no? Como un espacio de trabajo, ¿sí? Como un espacio de trabajo en términos del aprovechamiento de recursos marítimos, como para el caso de la pesca artesanal y de altura, de la pesca industrial, digamos, pero también, por ejemplo, como parte de el trabajo que desarrollan las personas que se encuentran en la marina mercante, ¿sí? Estando en Ensenada, que es un puerto muy bonito del Pacífico, tuvimos la oportunidad de establecer, digamos, una relación con la Secretaría de Marina, pero también con las capitanías de puerto. Y yo tuve la posibilidad, la oportunidad de incorporarme a una excursión, a una expedición, más que una excursión, en algunas de las islas del Pacífico, con varios investigadores e investigadoras. Y entonces lo que hicimos fue recorrer varias de estas islas y en todas las islas hay un ícono, algo que yo considero que es un ícono, digamos, del patrimonio marítimo, que no está necesariamente relacionado con la actividad pesquera, pero que sí está directamente relacionado con el mar, que son los faros. ¿Sí? Estos faros, digamos, que son las torres con luz que le avisan a las embarcaciones de noche, a cualquier tipo de embarcación, que hay tierra y pues que hay que tener cuidado, ¿no? Los faros están hechos como una señal de navegación, precisamente para que las embarcaciones no choquen con tierra cuando están durante la noche y no son visibles, por ejemplo, las islas, en este caso del Pacífico. Y entonces, este acercamiento, digamos, a la gente de mar, que no solo se dedica a la pesca, sino que se dedica, por ejemplo, a la navegación, ¿sí? Al comercio en mar, y todo aquello, digamos, que se ha construido desde épocas prehispánicas en torno a la navegación, me resultaron muy interesantes porque, pues, evidentemente porque me encanta el mar, pero además porque considero y he confirmado, digamos,
como muchos otros y otras investigadores a lo largo del tiempo, digamos, que efectivamente estar en el mar y depender del mar y que el trabajo de las personas sea en el mar, ¿sí? Genera toda una serie de estrategias, de comportamientos. Los psicólogos dicen que incluso hay toda una cuestión ahí psicológica relacionada con esa permanencia y esa relación estrecha que se construye hacia el mar. Y entonces esto me parece a mí sumamente apasionante. Creo que es un tema que ha sido poco estudiado en nuestro país, ¿sí? Sé que hay algún museo marítimo por ahí en Veracruz, por ejemplo, donde está pues uno de los puertos más importantes de nuestro país, el más antiguo además, pero también empecé a investigar justo en esta conjunción, digamos, ahí de proyectos y de elementos que fue la expedición a las islas, la cercanía con la gente de la Capitanía de Puerto en Ensenada, toda esta construcción y esta arquitectura de los faros y esta forma icónica, digamos, que toman en el sentido de las culturas marítimas. En la investigación que estuve trabajando, pues me di cuenta que había en Tulum, por ejemplo, está uno de los faros más antiguos prehispánicos, ¿no? Un faro muy bonito de piedra que pues en la época prehispánica se encendía con fuego, ¿sí? Entonces era como la forma de señalar de noche que había tierra en este espacio, ¿no? Y bueno, hay el faro de Alejandría, que obviamente es uno de los faros también más antiguos y más representativos, ¿no? De este tipo de arquitectura de mar, digamos, marítima, y que vemos también a lo largo de todo el litoral mexicano. Por supuesto, en las islas, todas las islas tienen su faro, y además de los faros, pues en esta investigación, digamos, sobre el patrimonio cultural marítimo o el patrimonio de la gente de mar, fuimos viendo también que había toda una tradición que ya ha mermado mucho ahora con las nuevas tecnologías y todo, que tenía que ver con el faro y la casa. Los faros generalmente o tenían una casa interior, una pequeña casita, o tenían una casa al lado, y es la casa que es habitada por el farero y generalmente el farero y su familia, ¿sí? Entonces, esta parte también como de la reconstrucción histórica de estos sujetos que se encuentran escribiendo, que se encuentran registrando quienes llegan a los faros o los eventos que ven, pues es sumamente interesante también para entender a personas que viven prácticamente de manera aislada en una isla desierta y cuya única relación con el continente pues son justo las embarcaciones y la navegación que llega a la isla y se detiene para llevar provisiones. Les digo, los fareros son sujetos, hombres, generalmente el mar es un ámbito de trabajo y de vida sumamente masculinizado, ¿sí? En realidad son muy pocas las mujeres que encontramos, por ejemplo, trabajando en pesca industrial o de altura. Yo no conozco ninguna mujer en el noroeste que trabaje, por ejemplo, en barcos industriales. Son pocas todavía las mujeres que trabajan en la pesca de pequeña escala o artesanal. Son parte fundamental del proceso de transformación, de comercialización de los pescados y mariscos, pero en realidad en la captura, o sea, en las embarcaciones es poco común ver mujeres todavía en el noroeste, aunque son, digo, en muchos otros lugares son las mujeres las que pescan, ¿no? De la misma forma, es raro encontrar mujeres que sean capitanas de barcos, por ejemplo, de la Marina Mercante, o que tengan posiciones mucho más altas, que hayan podido escalar posiciones más altas dentro de las embarcaciones mercantes, ¿sí? O de las embarcaciones, por ejemplo, de la industria petrolera, como en el caso de México, pues de Pemex, ¿sí? En realidad, la gente que trabaja en los barcos, los capitanes de barco y los altos mandos de cualquier embarcación, en el caso de México, en general en el mundo y particularmente para México y el noroeste, siguen siendo espacios masculinos. Y pues obviamente también los fareros, estos personajes que les comento que son aquellos que se encargan del mantenimiento y de estar pendientes de la iluminación y del tipo de iluminación, los flashes que emite, por ejemplo,
la lámpara de una baliza, de un faro, pues son hombres los que se hacen cargo de toda esta actividad dentro de los faros y tanto en continente, obviamente, como en las islas, ¿no? Entonces, este tipo, digamos, de descubrimientos, en mi caso, ¿sí? De esta otra gente que vive a partir del mar y que construye, digamos, toda su lógica, su organización, sus expectativas en torno al mar, pues me fueron abriendo otros espacios ahí que pudimos trabajar ya en productos, sobre todo destinados a la divulgación, en el caso de Baja California, del Centro INA Baja California, en Ensenada. Y ahí básicamente lo que estuve trabajando fue, bueno, primero desarrollamos una exposición fotográfica precisamente sobre las islas del Pacífico, no solo sobre las islas, sino como sobre los componentes sociales, los componentes humanos de estas islas, de las cuales muchas no son habitadas de manera permanente, pero sí sirven, por ejemplo, como campamentos pesqueros o son rutas de paso, puntos, digamos, de llegada de estas otras embarcaciones que les comento, de estas otras actividades en mar. Y además de esta exposición sobre las islas, hicimos también una exposición sobre los faros y precisamente aquí ya lo hicimos más pensando en términos de patrimonio cultural marítimo tangible, por ejemplo, ¿no? Tangible en términos de los faros y las balizas que podemos encontrar a lo largo de toda la costa y en las islas, de toda la costa, de todas las costas, digamos, ¿no? Pues todas las costas tienen sus faros. Y de otros componentes, digamos, que se iban mezclando también con estos patrimonios culturales que no necesariamente eran tangibles, sino intangibles, como la apreciación y la representación que tienen los faros, por ejemplo, en la pintura, ¿sí? En el arte de ciertos y ciertas artistas de una región vinculada, digamos, de manera muy estrecha al mar. Entonces, tuve la oportunidad de hacer estas exposiciones fotográficas, tuve obviamente con todo el apoyo de la gente ahí del Museo de Historia Regional en Ensenada. Hicimos también talleres infantiles para que los niños tuvieran y las niñas tuvieran como ese reconocimiento de la importancia de los faros y lo que representan los faros y lo que representa la vida de la gente del mar. En sus propias ciudades, en su propio puerto, como para el caso de Ensenada. Y esto es importante y es algo que pudimos, digamos, confirmar que era así, porque cuando uno vive en un lugar, hay como muchos aspectos que uno da por sentado, ¿sí? Que son tan comunes que uno como que pues se acostumbra a ellos y pierden, digamos, cierta relevancia. Y entonces, cuando uno llega de fuera y empieza uno a ver elementos que no existen en el lugar de origen de una misma, ¿no? De nuestros lugares de donde venimos, pues obviamente nos son llamativos, ¿sí? Y la idea de hacer estos talleres infantiles, pues tenía que ver justo con eso, con decirles, pues esos faros que ustedes ven todo el tiempo, que no saben su historia, pero que son tan comunes, tienen que ver con una historia, tienen que ver con una representación, tienen que ver con formas en que la gente que vive aquí, sus propios vecinos, quizás sus abuelos, sus papás, entienden, digamos, su relación con el mar y con la tierra, ¿no? Entonces, pudimos, digamos, trabajar diversas dimensiones del patrimonio cultural, como les comentaba, los modos de vida, que básicamente es cómo la gente vive, cómo desarrolla formas de vivir en términos económicos, pero también sociales, también festivos. La fiesta que es muy importante en los puertos y entre la gente del mar, ¿no? Los carnavales que son tan representativos, por ejemplo, de estos puertos, forman parte de esos modos de vida de la gente de mar. Y por otra parte, pues tratando obviamente de rescatar también los patrimonios culturales tangibles e intangibles. Y entre los tangibles, les decía, no solo están los faros, que son muy representativos, sino por supuesto las embarcaciones. ¿Sí? Cuando tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, a Isla de Cedros, y en Isla de Cedros uno, lo primero que tiene cuando uno desembarca es una pieza, una Virgen del Carmen, ¿sí?
de casi de cuerpo entero, y pues esto tiene que ver con que la Virgen del Carmen, por tradición española, ¿sí? Es la santa patrona de la gente de mar, sobre todo de los pescadores, pero en general de la gente de mar, ¿no? Y entonces tiene uno la Virgen del Carmen, la fiesta, la gran fiesta, digamos, de la población, de la comunidad isleña, cedreña, como ellos se autodenominan, pues es el 16 de julio, que es el día de Nuestra Señora del Carmen, y enseguida de la Virgen está un ancla viejísima, ¿no? Los naufragios también, por ejemplo, que son relevantes mucho para Baja California Sur, pero pues también acá en Baja California Norte con la NAO de China. Todos estos elementos, todos estos patrimonios, ¿no? Toda esta parte de la cultura material que viene, digamos, desde las historias y las trayectorias de los piratas, ¿sí? Que uno va viendo también en las representaciones en las islas, ¿no? Yo entré en una de las islas donde pescadores de cedros tienen un campamento en Islas Benito. Ahí, en una de las casitas que hay ahí, me encontré, por ejemplo, una pintura de un pirata con un timón de barco, ¿no? Entonces, son como representaciones que nos hablan justo de todo eso que lleva consigo las culturas de la gente de mar. No del mar, porque pues el mar no tiene cultura, vaya, pero la gente que vive en torno y que construye esa relación estrecha con el mar tiene una serie de representaciones culturales, de valores, de creencias, de fiestas, como comentaba, asociados al mar, que forman una tradición muy rica y creo yo que muy descuidada para nuestro país, ¿sí? En España, en Portugal, por ejemplo, vemos una cantidad de investigaciones históricas y antropológicas y museos marítimos importantísimos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el mar está presente prácticamente en toda la vida española y portuguesa. Y llama la atención, es llamativo que en México no lo tengamos cuando tenemos puertos importantes en términos históricos, pero también en términos actuales, ¿no? Ahorita los puertos, como el puerto de Ensenada, por ejemplo, que es un puerto conectado a uno de los puertos más importantes del mundo, que es el puerto de San Pedro en Los Ángeles, la navegación y el flujo, digamos, de mercancías que hay entre estos puertos y Asia es impresionante y sin embargo es como un ámbito al que los antropólogos no le hemos entrado mucho, ¿no? Y pues ahí hay toda una beta de investigación a futuro en nuestro país porque no se ha trabajado tanto. Aunque se ha trabajado mucho, la parte, bueno, no sé si mucho, pero sé que se ha trabajado más que desde la antropología social, la parte arqueológica, por ejemplo, de las sociedades costeras. ¿Sí? Ahí tengo algunas y algunos colegas que han estado trabajando mucho en Sinaloa y en Baja California, en Sonora, por supuesto, arqueólogos que tienen ya una larga tradición de investigación sobre estas sociedades costeras, pero la parte contemporánea, digamos, como que y la parte histórica como que se nos ha quedado un poco desfasada de la investigación. Y pues por ahí van una de mis tantas pasiones en la investigación del noroeste, ¿no? En esto que tiene que ver con la gente del mar y de la construcción y el desarrollo y la persistencia también, por supuesto, de este patrimonio cultural marítimo. Oye, Claudia, pues qué interesante esto que nos platicas y pues sobre todo esto que dices pues del descuido que ha habido. Bueno, hay dos cosas que me llaman la atención. Por una parte, el descuido que ha habido para estudiar esta cultura de la gente de mar, pues porque haciendo un repaso rápido, al menos 17 de los estados de la República tienen, tienen costas en su territorio. Y pues sí, o sea, yo creo que es muy importante. Y esto me lleva a otra inquietud que tiene que ver pues, con las reivindicaciones de los pueblos en la actualidad. O sea, se habla mucho de la madre tierra. Dentro de las culturas afro, hasta donde yo sé, tú eres la especialista, pues existe también una madre mar. Y bueno, todo esto
pues da lugar a cosmovisiones que tienen que ver con toda la construcción cultural. Yo sé que tu ámbito es más el económico, pero pues me imagino que por ahí te ha de asomar algo de esto, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías abundar un poquito en este sentido, o sea, de cómo toda esta cuestión económica y todo lo que mencionas sí da lugar a pues algo mucho más marcado de la cultura, en el sentido un poco de esta comparación entre que tan importante es cuidar la madre tierra como la madre mar, ¿no? O sea, todo este asunto. Eso por un lado, y por otro lado preguntarte si en todos estos expediciones, trabajos, investigaciones que has realizado, ¿cómo ha sido el apoyo que te ha dado el instituto como institución? Muy bien, pues sí, efectivamente, el mar o la mar, como muchos también le nombran, tiene una carga, digamos, cultural muy importante para las comunidades y las sociedades que se desarrollan ahí, ¿no? O junto al mar, digamos, en estas regiones costeras. En el caso, por ejemplo, de los grupos indígenas, específicamente para el caso de los Comcaac o de los Seri que se encuentran en el litoral sonorense, pues es evidente que su relación, digamos, originaria tiene que ver con el mar, ¿sí? De tal forma que, por ejemplo, su mito de origen tiene que ver con una tortuga siete filos, ¿sí? Que es la que de todos los animales, digamos, que estaban en tierra, de todos los animales que existían, es la única que puede bajar a las profundidades del mar, al fondo, y puede traer en una de sus garritas, ¿no? Puede traer un poquito de arena a partir de la cual se forma el mundo, ¿sí? Se forma la parte terrestre de ese mundo que en principio era solo agua, ¿sí? En el caso de otra cultura indígena, no mexicana, sino de la costa oeste de los Estados Unidos, al norte, entre Estados Unidos y Canadá. Hay también un mito de origen muy bonito que a mí me gusta mucho, y es precisamente que los humanos surgen a partir de que un gran cuervo puede bajar y sacar una almeja. Y cuando abre la almeja, y hay representaciones gráficas de esculturas en madera y todo preciosas de ese mito, esa representación del mito de origen, el cuervo está abriendo la almeja y de la almeja es que salen los hombres, ¿no? Las personas, pues. Entonces, por supuesto que hay toda una cosmovisión asociada al mar. En estos grupos, la vida inicia en el mar, no inicia en la tierra, ¿sí? En realidad están, más bien, el mar es a partir del que se dan, digamos, los seres humanos. Y es algo muy, muy importante en algunas culturas, por ejemplo, si mal no recuerdo, entre los Guave, por ejemplo, en Oaxaca, las representaciones de las embarcaciones, ¿sí? O sea, una embarcación es, por ejemplo, una panga, ¿no? Una lancha hecha de madera, por decir. Las embarcaciones tienen la anatomía, digamos, son analógicas a la anatomía del cuerpo humano, de tal forma que una embarcación tiene una cabeza, tiene un corazón, tiene piernas, o sea, el sur, digamos, del cuerpo está representado también en la embarcación. Entonces, efectivamente, toda la cosmovisión encuentra, digamos, formas de representación en aquellos elementos de estas sociedades, ¿no? Y la fauna, la flora y la fauna del mar, pues suelen ser muy representativas y muy importantes para la cosmovisión de estas sociedades, como comentaba ahorita, ¿no? Por ejemplo, la tortuga siete filos, pues es una tortuga, digamos, emblemática con una gran importancia cultural para el caso de los Comcaac. Respecto a tu otra pregunta, pues evidentemente bueno, inicialmente yo tengo 18 años trabajando en el instituto. Cuando empecé, en realidad, no, por supuesto tenía apoyo en términos, digamos, por supuesto, de un espacio en el cual trabajar. Empecé trabajando en la Escuela de Antropología, entonces empecé dando clases y es increíble, indignante
que hace 18 años nuestras condiciones de trabajo, de investigación, de docencia fueran mejores que las que tenemos ahorita, ¿sí? Los presupuestos, pues como seguramente todos mis colegas han mencionado, a partir de este año, por ejemplo, no contamos prácticamente con ningún recurso para desarrollar investigación, lo cual entendemos en el contexto, digamos, de la situación económica que atravesamos por la pandemia, pero no justificamos cuando vemos la cantidad del presupuesto que se está derivando a otros proyectos que no son ahorita fundamentales para nuestro país, ¿sí? Es decir, la austeridad aplica, pero aplica para algunos nada más. No está aplicando para todos, ¿sí? Ni siquiera para todo el sector cultura, porque estamos viendo ahí una canalización ya de recursos destinados a proyectos que nosotros que estamos acá en el norte, por ejemplo, pues seguimos considerando proyectos altamente centralistas, ¿no? Entonces, ha habido una reducción del presupuesto, por supuesto que esto nos ha afectado, esto nos ha obligado también a estar buscando otras formas de articularnos, digamos, con proyectos, de desarrollar proyectos de investigación, buscando otro tipo de financiamientos, pero aquí nos enfrentamos también a otra cuestión, a otro obstáculo que tiene muchos años, si no es que toda la vida, no sé si toda la vida, pero sé que desde que yo estoy en la escuela, este es un obstáculo fuerte para conseguir recursos de externos, financiamientos de externos, y es la alta burocratización en el instituto y en la administración de los recursos, ¿sí? Es decir, desde que yo estaba en la maestría, por ejemplo, recuerdo que se metían proyectos a CONACYT, ¿sí? Y se daban los recursos por parte de CONACYT, entraban al instituto y prácticamente no se volvían a ver hasta diciembre, un día antes de salir, y entonces había que comprobar todo ese recurso, ¿sí? Por ejemplo, de mis profesores o de otros investigadores que en ese entonces pues ya tenían una amplia trayectoria como investigadores y pues solicitaban estos recursos externos, ¿no? Y eso sigue estando presente, ¿sí? Entonces, creo yo que nos ha afectado mucho este recorte presupuestal, pero también nos afecta mucho este mecanismo, digamos, bajo el cual opera el instituto, de tal forma que nos hacen decir, no, pero el recurso no debe pasar por el INAH, porque entonces si pasa por el INAH ya no voy a poder hacer trabajo de campo, porque me van a dar ese recurso que tú estás dando en marzo, cuando entra toda la estructura burocrática, a mí me va a llegar en noviembre, ¿sí? Y entonces estos meses con qué operamos. Entonces, creo que no solo es una cuestión presupuestal, sino también necesitamos ver cómo se van eficientando, digamos, estos mecanismos, porque de nada nos sirve meter proyectos, conseguir recursos, digamos, o financiamientos de terceros, que está ahí en nuestras tarjetas de proyectos, si se va a hacer imposible prácticamente poder trabajar con esos recursos porque no son ministrados hasta muy tardíamente, ¿no? Entonces creo que por ahí tendríamos que tocar esos dos puntos. Reconocemos que hay, digamos, formas también de que nosotros podamos generar recursos dentro de la investigación, dentro de las escuelas, de los institutos, de los centros regionales, perdón, pero es difícil porque no tenemos la estructura administrativa que nos permita hacer eficiente esa generación de recursos. Entonces nos dicen, bueno, ustedes tienen que generar recursos para hacer investigación. Pues sí quiero generarlos, pero tu estructura todavía no me permite que esto sea eficiente, ¿no? Entonces creo que por ahí hay que ver estas dos cuestiones. Algo lo que quiero señalar es que efectivamente nos afecta en la investigación. Como mencionaba ahorita, pues el año pasado, por ejemplo, no pudimos, además de la pandemia, obviamente no pudimos hacer muchas actividades de investigación. La fundamental para la antropología social, por lo menos, pues es el trabajo de campo, ¿sí? No pudimos hacerlo por la pandemia, pero también porque no teníamos ya los presupuestos para llevar a cabo nuestras investigaciones. Parece que este año tampoco vamos a tener recursos, entonces ahorita estamos haciendo otro tipo de actividades, otro tipo de actividades de investigación, me refiero,
Pero también me gustaría precisar en que en nuestro caso la reducción de presupuesto no solo nos ha afectado a nivel individual en el sentido de nuestros proyectos de investigación personales, sino que ha tenido una gran afectación en nuestra escuela, ¿sí? Y me refiero a cosas tan sencillas como esto, o sea, no tiene recurso para poder llevarte a tus estudiantes a trabajo de campo y formarlos en trabajo de campo, lo cual es fundamental para un antropólogo, para las carreras en antropología en general, pero digo particularmente en nuestro caso, que es la antropología social. Pero no solo es eso, o sea, no tener recursos, por ejemplo, para poder pagar al personal de limpieza, ¿sí? Parece absurdo, pero ahorita justo uno de mis estudiantes hablaba de las diferencias entre las escuelas con muchos recursos y las escuelas con pocos recursos, y ese tipo de cosas afectan, ¿sí? Entonces, imagínate llegar a las aulas y que no haya pasado una escoba en 15 días por ahí, que los baños no tengan el mínimo de condiciones de higiene. El año antepasado, ¿no? El año pasado, a principios de año, precisamente en enero, hace un año, en cuanto tuvimos las noticias del fuerte recorte presupuestal que se venía y que no íbamos a tener ni siquiera personal de limpieza, no para mi cubículo, vaya, no para, o sea, para las aulas donde están nuestros estudiantes, para los baños donde están nuestros estudiantes, ¿no? Lo que se hizo fue organizarse, lo que los estudiantes hicieron fue organizarse y ellos hacerse cargo, pues, de la limpieza de sus aulas, y pues ahí los veías luego barriendo, y viernes se ponían ahí las comisiones a barrer, a limpiar los baños, pero uno se pregunta por qué los estudiantes tienen que estar haciendo esas cosas, pues, o sea, por qué el recurso se está destinando a otros proyectos, a otros programas, a otros intereses, y no deja tú a los del investigador o la investigadora, a los intereses de nuestros estudiantes que se están formando, ¿sí? Entonces, creo que estos recortes, esta austeridad, entre comillas, como lo mencionaba ahorita, efectivamente estamos viendo pues que está aplicada de manera desigual, ¿sí? Creo que nos están poniendo en una condición muy crítica, ¿sí? Justo ahorita estábamos, ahorita me estaban llamando algunas profesoras y algunos profesores también, porque hay mucha incertidumbre laboral respecto a sus contratos como hora, semana, mes, o como profesores eventuales. Y imagínate un profesor que termina de dar su clase o ahorita, hoy en enero, ¿sí? Y no ha firmado un contrato, por ejemplo, y no tiene ni la menor idea de si lo va a firmar, si se le va a recontratar. Él solo sabe que está trabajando, pero no tiene la menor certeza de cómo va a funcionar. Entonces, justo ahorita lo platicábamos y decíamos, de repente esto parece como que nos van desmantelando poquito a poquito la escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente pierdes un contrato por aquí, de repente pierdes uno por acá, de repente te dicen vas a tener uno en vez de los 4 que ya tienes para jefaturas, por ejemplo. O sea, como que no sabemos cómo se está aplicando esta política y por qué los afectados tienen que seguir siendo nuestros estudiantes, por ejemplo, que cada vez tienen más carencias, te digo, desde la infraestructura. Ahorita digo, pues no están yendo a las escuelas y quién sabe cómo estén los salones, quién sabe, pero a final de cuentas eso va también en el detrimento de las clases, imagínate profesores que están dando sus clases con ese nivel de incertidumbre, ¿no? Y por supuesto eso también tiene repercusiones en el trabajo de investigación y en nuestro desempeño laboral, ¿sí? O sea, estar ahorita en un momento en el que realmente no sabemos cómo por dónde va la política cultural, la política de investigación, solo vemos que cada vez nos recortan y nos recortan y nos recortan más, pues por supuesto que nos tiene también en una incertidumbre pues terrible, ¿no? Porque no sabemos no tenemos la menor idea, creo yo, de hacia dónde y por dónde vamos, ¿no? Y por qué
por qué este trato, esta desigualdad a final de cuentas en la distribución de los recursos, ¿sí? Entonces, Claudia, claro que nos afecta. Pues muchísimas gracias por tu participación. Por esta última parte de lo que nos platicábamos, a lo mejor se puede titular y la incertidumbre frente a la conservación, difusión e investigación del patrimonio cultural de los mexicanos. Es decir, frente al capricho y el berrinche de decidir qué es lo que se puede hacer por un lado y por el otro. Y la formación de cuadros claro, en antropología, ¿no? En arqueología, o sea, ¿quiénes van a conservar, quiénes van a difundir, quiénes van a investigar el patrimonio cultural en las siguientes 2 generaciones si no tenemos, digamos, cómo formarlos, ¿no? Los pocos que se quedan, pues, fíjate que ahorita que bien ahí te quería preguntar si ha habido deserción entre los estudiantes, porque se sabe que ha habido deserción, pues, en universidades, una deserción altísima a nivel secundaria y preparatoria, muy alta, alarmante, y pues me imagino que lo mismo pasa en primaria. En el caso de la ENA Chihuahua, bueno, del norte de México, ¿ha habido deserción estudiantil? Fíjate que sí, yo no tengo ahorita el dato de el nivel, digamos, de deserción o del índice de deserción que hemos tenido. Ha habido deserción sobre todo ahora por la pandemia, porque la gente está en condiciones muy, muy distintas, ¿sí? Cuando los estudiantes y las estudiantes vienen a la escuela, bueno, al final de cuentas están en un espacio en el que está el profesor, está impartiendo el curso, hay una dinámica muy distinta. Muchos de esos estudiantes que nosotros tenemos en Chihuahua, o una parte de los estudiantes en Chihuahua, perdón, vienen de localidades o de lugares que no son aquí en la ciudad, ¿no? O sea, sus familias viven en alguna ciudad pequeña a 1 hora y media, 1 hora de la ciudad, y entonces cuando están en clases aquí, pues ellos rentan su casa y pues vienen constantemente a la escuela. Y ahora lo que nos pasaba era que de repente nos encontramos con que pues los estudiantes de foráneos no están obviamente pagando rentas en Chihuahua, están en sus casas con sus familias, la mayoría, y las dinámicas familiares luego hacen muy difícil que los muchachos puedan concentrarse. Muchos de ellos y de ellas no tienen un espacio, por ejemplo, específico para ponerse a estudiar o tener sus clases en línea, ¿no? Entonces de repente, y pues ellos se sienten apenados porque pues de repente están en el comedor y la gente como que empieza a llegar allá a desayunar o les grita a la mamá. Entonces estas condiciones más allá de que a uno como profesora y que las comprendes obviamente por la situación extraordinaria en la que estamos, por supuesto que a ellos les genera muchísimo estrés, ¿no? O sea, el mismo estrés que me genera a mí, que luego se oiga Enrique hablando, o que luego esté mi hija ahí sonando los trastes mientras estoy grabando, ¿no? Contigo, pues imagínate el estrés para ellos de no poder tomar su clase o de que esté pasando el hermanito o la mamá que le esté hablando. Entonces creo que eso ha generado problemas distintos también, ¿no? En nuestros estudiantes y mucho de eso tiene que ver con esa deserción, con que no tienen las posibilidades de tener las clases en línea, ¿no? Uno podría pensar, bueno, pues en tu casa es más fácil. Pues no para todos, no para todos es más fácil. Muchos además, obviamente, en nuestra escuela es una escuela que tiene un alumnado que no se caracteriza, digamos, por ser de las clases más altas y opulentas de la ciudad de Chihuahua. Entonces, no todos tienen una computadora, no todos tienen acceso permanente, digamos, a Internet. Para muchos movilizarse, pues, a un espacio donde puedan estar trabajando y conectarse es difícil, ¿sí? Muchos, obviamente, sus papás, por ejemplo, pierden el trabajo, uno o los dos papás han perdido el trabajo o les ha bajado porque tienen una taquería y pues de repente con el semáforo en rojo la gente dejó ir a los tacos y eso ya no hay entrada de recursos y pues ellos, nuestras estudiantes y estudiantes se han tenido que poner también a buscar trabajos, ¿no?
trabajos informales, trabajos temporales para poder sumar a los ingresos ya muy demeritados de sus familias. Entonces, no es más fácil, no, en realidad cada uno de los casos que vamos viendo con nuestros propios estudiantes tiene sus particularidades. Creo que es importante mencionar algo que se relaciona ahorita también con esto que te comento de la incertidumbre laboral de mucho del personal del instituto, estos capítulos 3000 eventuales, etc., todas estas formas de contratación precarias en general. Además, esta situación de incertidumbre, de inestabilidad, sumada a la crisis de la pandemia, sumada a que hay profesores que están fuera de sus ciudades, fuera de sus estados, escuchando nada más cómo ya se murió el tío o la tía de COVID y cómo eso también está generando problemas, creo yo, y digo, no me dejarán mentir las estadísticas, ni mucho menos de salud mental fuertes, ¿no? Y nuestros estudiantes no están quedándose fuera, también forman parte, digamos, de estas nuevas problemáticas que se están desarrollando, de inestabilidad, de incertidumbre, de confusión, de miedo. Entonces, creo yo que lo que se viene, ahorita todos estamos esperando con ansias las vacunas, pensando que en verano ya vamos a tener un regreso a nuestra antigua normalidad, pero yo creo que todos los problemas, todas las consecuencias, digamos, que se avecinan entre, por ejemplo, los estudiantes, nosotros mismos como personal, como trabajadores, van a ser todo un reto, ¿no? Una nueva forma pues, de problematizar o de problemáticas como consecuencia de esta situación, ¿no? Y digo, estoy hablando de nosotros que a final de cuentas tenemos la estabilidad de ser profesores e investigadoras del INA, pero luego platicamos aquí nosotros sobre todo lo que vamos a ver cuando esto termine y, por ejemplo, aquí el cierre de las industrias maquiladoras en el norte, ¿no? Las repercusiones que eso tiene o que se reduzcan las horas de trabajo, todo eso a nivel social va a tener repercusiones que pues apenas medio empezamos a imaginarlas, ¿no? Ahorita les decía a mis estudiantes, pues nos tocó prácticamente como un laboratorio impuesto, ¿no? Pero un laboratorio social en el sentido de que todo está cobrando nuevas formas, se están poniendo en marcha nuevas estrategias para afrontar el reto de la pandemia y el que viene después de la pandemia, ¿no? Entonces, pues creo yo que estamos en un momento histórico, extraordinario, retador, pero también pues muy, muy sensible, ¿no? Muy, muy particular, muy difícil para la gran mayoría de las personas. Pues Claudia, muchas gracias por tu participación, por tus comentarios y pues por esta reflexión final en donde a fin de cuentas, pues sí, la desigualdad en el trato también es un gran problema, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Gracias. Y los esperamos el próximo jueves en la próxima plática de la investigación en el INA. Muchas gracias. Hasta luego. Ánimo. Gracias.